Tal cual, Fer. Nos vamos a hablar directamente de qué pasó, ¿no?, en el 2020, cómo cerró la inflación, cuáles fueron las cifras en nuestra ciudad, ¿no?, en Bahía Blanca. Así que para hablar acerca de esto ya nos vamos a hablar con el jefe economista de CREVA, Gonzalo Semilla, está en línea. Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás? Feliz año. Gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Y espero que lo hayan pasado muy bien. Bien, bien, sí, seguro. Bueno, Gonzalo, tenemos el numerito, ahora vos nos lo vas a compartir. En general vemos que es un número sensiblemente más bajo que el 2019, ¿no? Así es. ¿Por qué se ha dado esto? Mira, así es. A principio de año, del año pasado, hace un año atrás, las expectativas eran mucho más altas. Te diría más cercano de un 40 o levemente superando el 40%. Y bueno, la realidad nos demostró que estuvo muy por debajo. Fue por lo menos en Bahía Blanca, y a nosotros nos arrojó una inflación interanual, es decir, de punta a punta, de apenas por encima del 30%. Y yo te diría, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Una fuerte intervención, te diría, desde el Estado. Claro. Fuerte intervención que hizo pisar las tarifas de los servicios públicos, combustible, prepagas, cables, televisión, teléfono, digamos, prepagas, no sé si lo mencioné. Sí. Es decir, con una fuerte intervención de todo el mercado que tiene, si vos lo ves desde el punto de vista, desde el gobierno, si nos situamos de parte del gobierno, bueno, tendría su lógica en función de la irrupción de la pandemia, que fue algo histórico, sigue siendo histórico, que impactó en el mundo de manera muy imprevista y golpeó muchísimo las economías internacionales, más la nuestra. Entonces, la forma de querer compensar este golpe tan fuerte por parte del gobierno fue pisar, obviamente esto muchas veces significa, pisar implica mayores subsidios y después implica un problema de financiamiento, porque la otra es, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que no pudo circular, los negocios que cerraron, las empresas que no pudieron pagar los salarios, y hubo una inyección muy grande de dinero por parte del Estado que se preveía que en la segunda parte del año pasado se iba a trasladar fuertemente la inflación y no ocurrió, al contrario, bajó. Estamos hablando de 25 puntos por debajo del 2019, que fue un récord en Bahía, récord histórico. 55%, ¿no? Más o menos fue. Claro. Por eso, fue un récord histórico, sí. Y ahora estamos en un 30,2. Y te diría que de los rubros, por lo menos el último mes, yo debería decirte que por ahí esperábamos un poquito por encima del 3% y terminó igual que noviembre, 2,9%. Y los grandes rubros fueron rubros que aumentaron y tiene su lógica, porque esparcimiento está asociado al inicio del verano, y tenemos arriba del 11% en hotelerías y excursiones. En transporte y comunicaciones tenemos 7,7% en ómnibus de corta distancia, tenemos también casi 6% en combustibles y lubricantes, han subido también el precio de los autos 0 kilómetros un poquito por encima del 4,5%. Y después, en equipamiento y funcionamiento del hogar, que es el tercer capítulo de mayor crecimiento, se ve reflejado arriba del 8% en elementos de iluminación, artículos de ferretería con casi el 6%. Es decir, hay aumentos importantes dentro de la canasta durante el último mes del año. Claro. Ahora, yo intuyo que si todo lo que está pisado o frenado, cuando se le quite, digamos, esta trabita, va a tener un rebote inflacionario durante este año. ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Qué puede esperar de este año a nivel de inflación? Bien, lo que se espera es claramente un valor distinto y superior al que terminó el 2020. Se está esperando, el gobierno, en la ley de presupuesto 2021, estima una inflación cercana al 30%, a esta que acabamos de terminar o que acabamos de publicar nosotros. Ahora, el mercado está en otro lado, está enfrente de esa estimación porque ellos creen que va a ser cercano al 48-50%. A la pucha. Volveríamos a niveles muy altos y está asociado a lo que vos estás diciendo. Se descongelan las tarifas, más no se puede seguir de esta forma porque es un costo muy alto para el gobierno y también no tiene mucho aliciente por parte de las empresas de realizar nuevas inversiones. Ahora, el gobierno por lo menos ahora prorrogó esa actualización por los primeros 3 meses del año
está haciendo fórmulas de todo tipo, ingeniería financiera, ingeniería de todo estilo, para que esa actualización no impacte de forma brusca en el índice de precios. Digo, que no sea en 2 o 3 meses se lleve 6 o 7% de aumento, por decirlo de alguna manera, sino lo que va a tratar es que sea lo más gradual posible. Pero evidentemente va a haber un salto. Después también está asociado a los precios máximos, que los precios máximos se renuevan, no se renuevan, que la hora 12 se están por desaparecer, entonces ahí va a haber nuevos precios, nuevos ajustes. Y también algo que yo no dije de lo que ocurrió el año pasado fue que la variación del tipo de cambio, si bien fue del 40% en todo el año, fue muy gradual. Te diría que pusimos los ojos más en el dólar blue que en el dólar oficial. Y el dólar oficial se devaluó 40%, pero a lo largo del año. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el 2018 y 2019, tuvimos saltos devaluatorios de 20% en un día. Entonces eso se trasladaba automáticamente al precio. Esto fue muy gradual, va a haber que mirar este año qué va a pasar con el tipo de cambio. Ahora te comparo, te saco de lo que es el IPC en sí para ir a otro índice que por ahí capaz que es un poquito más cercano al día a día de la familia, que es la canasta básica total, la canasta básica de alimentos. ¿Esa cómo viene? Si bien la cierran en un tiempito, en unos días, pero ¿cómo viene en relación a la inflación? A ver, los últimos meses, digamos, a nivel, digamos, nominal, estamos hablando de arriba de 54 o quizás 55.000 pesos para una familia tipo 2 de 4 integrantes. Es un dinero muy abultado que lamentablemente no todas las familias lo pueden alcanzar. Por eso tenemos un alto grado de pobreza en Argentina en general y también en Bahía Blanca. Digamos, las tasas, por lo menos hasta noviembre, de enero a noviembre del año pasado, teníamos valores superiores a la inflación. Si la inflación terminó en 30, acá estamos hablando de 38, 39, 40. Son 7, 8, 9 puntos por encima. ¿Y eso qué indica? Que claramente la gente, digamos, las familias más pobres, digamos, las que están más vulnerables, aumento de precios son las que tienen más, les afectan directamente a su bolsillo. Por eso nosotros miramos dentro del capítulo, digamos, dentro de lo que es el entramado del índice de precios, miramos el capítulo de alimentos y bebidas. Claro. Porque cuando aumenta fuertemente eso, cuando aumentan los productos esenciales, las familias lamentablemente no tienen cómo cubrirlo. Y también es todo un tema, ¿no? Ahora, diciembre, claro, es un mes que impacta con todo esto que vos mencionabas. Ahora la pregunta es, como para situar a la gente, porque siempre hablamos de lo complicado y nos no sé si sorprendemos, pero nos hablamos mucho del alto índice de inflación y demás. Para explicar a la gente, ¿cuánto tiene de inflación un país, no sé si llamarlo serio, pero estándar? Sea primer mundo, en vías de desarrollo, el que vos quieras, pero un país más o menos serio, ¿cuánto tiene anualmente de inflación? Yo te diría, lo que vos decís está bueno, porque no tenemos que pensar en un país europeo, o quizás uno tiene siempre en mente España, Italia, Alemania, Francia, quizás Estados Unidos, Canadá, pero uno con ver en América Latina y en Sudamérica... Perú, Bolivia, Chile. Claro, a ver, Chile, Perú, Bolivia, digamos, no tenemos que irnos tan lejos. Los valores no superan el 2, 3%, o mucho. Lo que tenemos en un mes nosotros. Claro, es decir, nosotros estamos casi, te diría, festejando, viendo con buenos ojos un 30%, porque el año anterior tuvimos un 55%, mientras que uno mira al costado o pasa la cordillera y tenemos un 2% anual. Somos la sumatoria, en el 30% nuestro son 50 países. No 50 países, pero son un montón de países que igualan a Argentina en un año. Claro, es una locura. Sí, porque además es una distorsión tremenda. Es como que nunca deja o sea, no hay, esto lo imagino yo, no, por supuesto, el especialista sos vos, pero en el hecho de poder proyectar políticas económicas, financieras y demás, con un alto índice de inflación, es como que siempre estás tratando de atajar la inflación, de que no se te rompa la no sé, la pileta tapando agujeros, y mientras querés construir, no sé, otra cosa, o sea, distorsiona, complica, no sé, me parece que es así, ¿no? O sea, es muy difícil proyectar un país con una inflación tan alta. Sí, a ver, nosotros lamentablemente estamos muy mal acostumbrados.
como te digo, quizás festejamos un 30 cuando deberíamos tener un solo dígito, como los países que nos rodean. Claramente cuando el gobierno estima un 29% para 30% este año, pero el mercado un 50%, la verdad que es una amplitud muy grande. Y el empresario, el privado, que hace un esfuerzo enorme, piensa y toma como referencia el 50%. No toma el 30%, toma el 50%. ¿Y qué artilugios tiene que hacer? ¿Qué mecanismos de salvación tiene que estar pensando para ajustar sus propios precios de los productos? Porque no se sabe si los puede renovar, si los puede vender, si la fábrica a la cual le provee está funcionando por la cuarentena, por la pandemia, porque no hay importación, porque no hay bienes de capital para producir en Argentina y para venderlos al exterior. Es toda una incertidumbre muy grande y vivimos permanentemente bajo este escenario. Sí, haciendo equilibrio. Gonzalo, un placer como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Gonzalo Semilla, jefe de economistas del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que es uno de los que mide habitualmente